No me ha costado nada poder conocer a mi suegro. La madre a todo esto estaba en el departamento mirando por la ventana. Estoy yo solo empujando la moto por la vereda. Adivinen quién llega. Bueno, ¿cómo fue conocer a mis suegros? Ay, Dios mío, me voy a tomar todo el licuado ahora porque me puse nervioso. me puse nervioso hablar de un tema tan tranquilo, tan fácil hablarlo. La verdad que no me costó nada. No me ha costado nada poder conocer a mi suegro. Estoy tranquilo, es algo que lo puedo hablar tranquilamente. No me pongo nada nervioso, no sé, mirá, nada, piel de gallina, nada, ningún problema para hablar de un asunto tan tranquilo que es conocer a los padres de Lisana. ¿Cómo ha sido conocer para un latino, llegar acá a Estonia y tener contacto con dos seres queridos que son los padres de Lisana, que nunca han tenido contacto con un extranjero antes, en su vida, en su existencia, en un pueblo de 3.000 habitantes, donde la gente solo es estonia, solo comen comida estonia, solo hablan con estonio, solo van a escuela estonia, todos los amigos de Lisana eran estonios, los exnovios de Lisana eran estonios, todo el mundo, toda la generación y las generaciones antes de los padres de Lisana y de los abuelos, de los padres, de los primos, de los tíos, eran estonios. Todos eran estonios. Cuando miré el árbol genealógico de la familia de Lisana, eran todos estonios. No había un puto mísero extranjero. Y después de 18 años de vida de Lisana, aparece la existencia de un ser extraño, una persona de Latinoamérica, desconocida, rara, que hablaba un idioma que no se entiende, que habla rápido, que abraza, que besa, que es muy expresivo, es muy feliz, se ríe mucho. Y todo eso junto aparece de repente en la vida de Lisana y de los padres de Lisana, que tienen contacto conmigo y me ven por primera vez. ¿Y qué pasó? Oh my God. Te voy a contar toda la verdad. Toda la verdad. Pero déjame tomar un traguito más de licuado porque me pongo nervioso. La cosa fue la siguiente. Yo empecé a noviar con Lisana el día... No me acuerdo el día, pero la cosa fue que empezamos a noviar. Obviamente la gente se ponía un poco... Los padres de Lisana principalmente habrán pensado: ¿quién es este degenerado? Tiene 33 años, mi hija tiene 18. Probablemente habrán pensado que era un degenerado. O lo segundo, tal vez no van a durar. Esto es solo un noviazgo por un tiempo, no sé qué tal. Bueno, la cosa es que cuando Lisana le dijo a la mamá le dijo: Lisana, tú tienes novio. Te lo dijo en estonio, ¿no? Yo le hago la traducción. Y Lisana le dijo: sí, mamá, tengo novio. Ay, qué bueno, hija. ¿Qué edad tiene? Y le dice Lisana: me parece que 33. Y la madre le dijo: oh, creo que tenemos un problema. La madre le dijo así. Le dijo así, y bueno, y ese fue el primer contacto que ellos empezaron a tener. Pero después que Lisana le dijo que tenía de la parte de la edad, la madre le dijo: ¿y dónde es el chico? ¿De qué parte de Estonia? Le dijo: no, mamá, el chico no es de Estonia. Ah, no, ¿de dónde es? De Italia, de España, de Noruega, de Bélgica. ¿De qué país de Europa? No, mamá, no es de Europa tampoco. Oh, la madre ya estaba poniéndose blanca así. Ya se estaba por desmayar. Y Lisana le dice: es de Latinoamérica, es de Argentina. Bueno, ahí solo se escucha a la madre desmayándose atrás. Y bueno, y así fue el primer contacto. El padre obviamente se enteró mucho después, porque imagínense si el padre se hubiera enterado al mismo tiempo que la madre. Yo creo que yo no estaría más vivo tampoco en este momento para contar la historia. Pero obviamente exagero un poco porque es mi forma de ser, ¿no? Nosotros exageramos en Argentina. Pero bueno, la cosa es que a todo esto, después de 3-4 meses que estaba de novio con Lisana, yo todavía no podía conocer los padres. Porque en Europa, el estonio más que nada, son más cerrados y lleva un tiempo para que se abran, para que tengan confianza, ¿no es cierto? Para que puedan crear un relacionamiento. No es tan fácil así. Bueno, la cosa es que toda vez que yo iba a visitar a Lisana, yo me quedaba en la vereda y se entraba y yo veía que alguien espiaba por la ventana y miraba para afuera. ¿Viste? Estaba espiando a alguien ahí y yo creo que era algún familiar de Lisana, o la mamá o el papá. Pero yo nunca podía entrar a la casa o no tenía acceso todavía a todo esto. La cosa es que un día Lisana tiene una motito blanca, tenía un scooter. La agarran y se entrega pizza. Y Lisana me llevaba por todos lados con esa motito por Estonia para visitar el bosque, visitar esto, visitar lo otro, íbamos por todos lados, jugar al tenis y todo. Pero la motito esa estaba, las casas acá, los departamentos tienen un basement, un subsuelo,
¿no es cierto? Un lugar donde abren una tapa y guardan cosas abajo, ¿sí? O una puerta. Y la moto estaba ahí. Y había que sacarla por escaleras. Imagínense lo pesado que era sacar esa moto por la escalera. Tuvimos que poner tipo una madera en la escalera y empujar la moto hacia arriba para sacarla a la calle. Y Lisana no lo podía hacer sola eso. Y me pidió la ayuda. Y yo le digo, Lisana, yo voy a entrar a tu casa, no tengo el permiso de tu padre, ¿crees que pueda pasar algo? Lisana dice, no te preocupes porque mi papá ahora está trabajando, no te va a ver. Porque si estuviera acá tal vez te daría con una escopeta, no sé, te da con un palo, pero no está. Bueno, todo esto agarro bajo con Lisana, buscamos la moto y la empujamos hacia arriba con mucha dificultad y la sacamos fuera de la vereda. Cuando estoy yo solo empujando la moto por la vereda, adivinen quién llega. ¿Quién justo llega en ese momento? El papá de Lisana. ¡Ah! No puede ser. Y llega con una camioneta alta. Yo paro en el medio de la vereda así y quedo congelado. Y el padre de Lisana para con la camioneta así enfrente mío y digo, ahora me pasa por arriba, me pisa. Bueno, la cosa que el tipo para, yo le digo, me quedé congelado y le digo, Lisana, ¿qué hago? ¿Voy para atrás, voy para adelante o me tiro de cabeza al basement? Le digo, ¿qué hago, Lisana? Y Lisana se puso más nerviosa que yo, no hablaba. Salió así, Lisana. Salió así caminando y se fue. Bueno, entonces agarro, pongo la moto así en donde estacionan los autos y me quedé quieto, congelado y digo, ya está, acá no vuelvo más, vivo en mi casa, no sé lo que va a pasar. Esperé por lo peor. El padre agarra, estaciona la camioneta y se baja, ni me mira, no me miró nada, como si fuera pasó así como si yo fuera un fantasma. Fue a la moto, agarró un montón de herramientas que él tiene porque el padre de Lisana sabe arreglar de todo. Sacó un montón de herramientas y empezó. Le cambió la rueda, le cambió la batería. Le hizo como 10 reparos a la moto porque resulta que la moto estaba ahí parada hace mucho tiempo. Hizo una prueba de maniobra con la moto. Fue, la aceleró, la frenó, todo. Como si fuera un mecánico de la Fórmula 1. Y dijo, acá está la moto lista para ser usada. Yo me quedé petrificado. Me acerco con mucha tranquilidad hacia él. Y le extiendo mi mano y le digo, nice to meet you. Y él dijo. Y fue así que conocí a mi suegro. Ese fue el primer contacto que tuve con el papá de Lisana. No tuve una palabra cruzada, nada. Y fue así. La madre a todo esto estaba en el departamento mirando por la ventana, pero no tuvo el atrevimiento todavía en ese momento de que podamos conversar o que nos conozcamos. Con pantalones, con el frío que hace. Bueno. La cosa es que a todo esto yo pensé, bueno, va a ser muy difícil. Es un choque cultural para mí muy grande. Somos muy diferentes. Esto no va a funcionar. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, seguí. Me asusté en el primer momento, pero voy a seguir mi forma de ser, no hay con qué darle, esto así. Yo la quiero a la Lisana mucho. No es algo que me va a detener. Bueno, ahí seguí. Y la cosa es que después de 2-3 semanas, el padre me invitó a ir a la casa de la hermana de él, que tiene un hotel. Y fuimos a pasar un final de semana. Y después de esto me invitó de vuelta a hacer otras cosas y otras cosas. Y así por delante. Entonces empecé a ver que realmente acá en el inicio, digamos que puede ser un poco difícil establecer el primer contacto. Ellos no se abren tan rápido. Pero después de unos meses, ya hace como 28 meses que estoy con Lisana. Ahora ya puedo... no de 28, pero después de 9 meses. Es como que ya se abren y vos ves lo realmente la persona buena y querida que son. Y el corazón grande que tiene y lo honesto que son y lo bueno que son. La madre, que era una de las que más miedo me tenía, porque la madre nunca había tenido contacto con un latino, llevó más tiempo para que realmente pueda verla, pueda conocerla, entrar a su casa, que me invite a tomar un café, que me invite a tomar un smoothie. Pero después de casi 6 meses, la madre me invitó a la casa. Nos hizo una torta con un café, fue súper agradable, le di un abrazo, que es muy raro eso para ellos. Fui, la abracé. Muchas gracias, le dije Suraitá en estonio, se lo dije. Mina olen Mateo, mina ragin stikelt, mina olen argentilane, hiadaiga. Le dije le tiré todo el vocabulario que tenía para poder comunicarme. Le dije todo y la madre ahí ya tuvimos una buena energía y ahí ya nos empezaba a invitar cada 2x3. Vamos a la casa, hace una pizza, hace una cosa, comemos. Pero fue el mismo proceso de realmente al inicio tener que atravesar esa, digamos, no sé si no es atravesar, pero digamos, darle el tiempo que realmente lleva acá para conocer a una persona. Y si te lo tomás el tiempo y realmente estás dispuesto a pasar por
proceso, vas a ver lo lindo que es después la persona que hay por dentro. Creo que eso es algo que amo del estonio, que tiene un corazón muy grande, son muy honestos y es una sociedad hermosa. Me encanta. Por eso es mi país favorito, lo amo este país. Pero bueno, esa fue la experiencia que tuve con mis suegros, de conocerlos. Podría haber sido mejor, podría haber sido peor. No sé, fue como fue. Deja en los comentarios cuando conociste a tu suegro, si tenés suegro, te fue mejor que a mí o peor. Suscríbete al canal, hacer todas esas cositas que todo el mundo pide, viste, en los YouTube. Suscribite, poner el like. Y lo que te quiero decir final es que hoy en día tengo una linda amistad con los padres de Lisana. Me llevo de 10 y los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.